Saludos para todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Estamos a través de la Escuela Bíblica Ministerial compartiendo este curso de predicación. Gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan y los que comparten también todos nuestros programas. En esta oportunidad vamos a continuar con este curso. Hoy llegamos ya, gracias a Dios, a la lección número 6. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es requisitos bíblicos de un predicador cristiano. Ya estudiaremos más adelante sobre la eficacia de un sermón. Por ahora vamos a enfocarnos en las demandas bíblicas acerca de este tema. Yo creo que nadie, a manera de introducción y tratando de ubicarnos en un contexto muy conocido, nadie estaría dispuesto a tomar agua limpia en un vaso sucio. Eh, Me parece que ni tampoco agua sucia en un vaso limpio. Así de vital es la relación entre el predicador y también el mensaje que está exponiendo. Evidentemente se requiere que sea idóneo, que sea capaz, y como lo hemos hablado a través de todas estas lecciones anteriores, es importante prepararse, es importante tener el llamado de Dios, es importante estudiar a conciencia, pero también es importante recordar que las capacidades individuales del predicador no son únicas, exclusivas, ni mucho menos suficientes para eh, una tarea tan importante, de tanta responsabilidad como lo es el exponer y proclamar el mensaje de Jesucristo. Así es que vamos de toda la lista que el apóstol Pablo da a Timoteo y a Tito acerca de los pastores, obispos y servidores en general, eh, hice un breve resumen de esas cualidades que como mínimo un predicador debe poseer. Muchos me han preguntado que si es un requisito indispensable tener esas cualidades al mismo tiempo. En realidad yo creo que nadie las posee. Uno con el tiempo va adquiriendo madurez, adquiriendo responsabilidad, eh, y también va creciendo espiritualmente y en todas las demás áreas de la vida. Pero sí debe ser una aspiración, evidentemente, de alguien que tiene el buen deseo de predicar la palabra del Señor ya con un previo llamado del Señor. Bien, el primer requisito que considero indispensable es que el predicador debe ser alguien convertido. Para muchas personas esto parece ser extremadamente obvio, sin embargo no lo es. Y creo que esa es posiblemente la razón por la que muchos predicadores no tienen éxito en su mensaje, eh, porque no son capaces de tener un compromiso con su propia vida ni con Dios. Y hasta que alguien no haya tomado en serio los caminos de Dios, evidentemente que lo que podrá comunicar y transmitir a las demás personas será simplemente un discurso, una ponencia, un mensaje, pero nunca el más relevante y transformador que es el poder del Evangelio de Jesucristo. Y cuando las personas no han nacido de nuevo, entonces, de manera de ilustración, déjeme decirle que sería como un pedazo de metal que hace ruido o una campana que está bastante desafinada. Ustedes recordarán, amados hermanos, que en su encuentro con Jesús, Nicodemo, un maestro de la ley, se dio cuenta de que no valía de nada conocer de manera teórica y de manera religiosa la ley de Moisés. Y él se dio cuenta que era necesario tener algo más. Entonces él, para no ponerse en evidencia ante los demás, simplemente va de noche y
tiene un encuentro y una conversación muy interesante con nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, allí usted puede encontrar esta hermosa historia. Por asunto de tiempo voy a solo mencionar el versículo 3, que es el que nos interesa compartir en esta oportunidad. Dice así, leemos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Así es que antes de buscar métodos, estrategias o incluso tomar cursos bíblicos, el predicador debe cumplir con este requisito. Sería ilógico que alguien predique acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de su poder, cuando en realidad ni siquiera conoce a ese Dios del cual está hablando. La pregunta entonces que debemos hacernos, ¿de qué sería testigo una persona en esas condiciones? Y déjeme decirle, amados hermanos, que esto no es nada nuevo, ni es extraño. Eh, Constantemente nos encontramos con personas que no necesitan santificarse, lo que necesitan es arrepentirse y convertirse al Señor y nacer de nuevo. Pero todas estas personas lamentablemente están predicando en los parques, en las calles, por las redes sociales y hasta en las congregaciones. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó entonces con los que están a cargo, con los que tienen autoridad para permitirle a estas personas que no han nacido de nuevo estar compartiendo un mensaje del Evangelio de Jesucristo? Bueno, algunas veces tiene que ver con conveniencia, con la necesidad de una congregación y otras veces con la falta de discernimiento espiritual de líderes que no se han dado cuenta que aquellas personas no han dado frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, los líderes espirituales lamentablemente se dejaron llevar simplemente por las capacidades de oratoria y de discurso que tenían aquellas personas y porque podían recitar versículos de memoria y trataban hasta de explicarlo, pero al final nadie que quiera compartir la palabra de Dios, que sea un predicador, que quiera servir a Dios, no solo en la predicación, sino también en otra clase de asuntos del reino de Dios, debe cumplir con el requisito de haberse convertido al Evangelio de Jesucristo, debe haber nacido de nuevo y debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Todo lo demás se puede aprender en el camino, pero si no empezamos con este primer paso, pues evidentemente todo lo demás va a fracasar, va a ser como un edificio que no tiene bases y fundamentos sólidos y en cualquier momento, eh, pues todo caerá por su propio peso. Primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 3 nos dice así, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y qué interesante esto porque se supone que si un predicador no ha nacido nuevo, entonces no es testigo de el poder de Dios en su propia vida. Y cuando nos vamos a las bases del Evangelio, las enseñanzas de Jesús y las que siguieron luego los apóstoles, nos damos cuenta de que ellos hablaban y de que ellos habían visto y habían experimentado en sus propias vidas el conocer a Jesucristo, el haber tenido un encuentro personal y el haber permitido que el Espíritu Santo hiciera una obra regeneradora en sus propias mentes y corazones. Entonces aquí eh, el apóstol Juan evidentemente está diciendo que los testigos del Evangelio son los que realmente han tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y ya conocemos lo que ha sucedido a través de la historia y en este tiempo que estamos viviendo con los hombres ignorantes e inescrupulosos que lamentablemente mercadean el Evangelio.
Algunos lo hacen por fama, otros por fortuna, pero lamentablemente ellos lo que necesitan es arrepentirse de verdad. Requisito número dos, el predicador debe tener el llamado de Dios. Esto lo he recalcado a lo largo de 5 lecciones anteriores, amados hermanos, si ustedes han seguido todo este curso. Tan importante es la conversión, así también la vocación. Hay muchas personas que se identifican con la predicación, que les gusta, incluso algunos hasta llevan algún curso bíblico de cómo predicar. Sin embargo, si no tienen el llamado de Dios, eso no les sirve absolutamente de nada. Aun cuando alguien tenga capacidades especiales para hablar en público, destrezas para incluso enseñar, si no tiene el llamado de Dios, si no fue Dios que lo escogió para esa determinada función, entonces tarde o temprano ese ministro va a fracasar. Déjenme leerles, por favor, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10 y el verso 1, que reafirma que el llamado al ministerio, a cualquier vocación cristiana, viene de parte de Dios. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Qué notamos aquí, amados hermanos? Que Jesús escogió a sus discípulos, aquellos que le iban a seguir, pero también aquellos que iban a predicar el evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces aquí está más que demostrado que el que escoge, el que llama es el Señor. Entonces nos hemos topado lamentablemente con autonombramientos, personas que simplemente decidieron colocarse solos en el ministerio de la predicación, otros que los nombró un pastor, un profeta, un apóstol o cualquier otro ministro, o una iglesia, una denominación, simplemente porque había carencia, porque había que llenar un cupo o porque había una necesidad específica, porque algún predicador pues no pudo presentarse o simplemente renunció. El asunto es que esto es bastante serio porque cuando no hay un llamamiento de Dios, entonces esto simplemente, amados hermanos, no funciona y aunque en apariencia, al principio esto parece funcionar, tarde o temprano las evidencias se van a mostrar. Así es que el que escoge para el ministerio es el Señor, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que esa persona es un hijo de Dios y que lo puede facultar para dicha función. Lo que la iglesia local debe hacer a través de la pastoral y el liderazgo es reconocer ese llamado de Dios para aquella persona, para ese predicador, y además de eso debe cumplir con lo que la Biblia enseña, que es capacitar a esa persona que fue llamada por el Señor, sea un hombre o sea una mujer, para que pueda prepararse de la mejor manera en cursos bíblicos, en capacitación, en liderazgo, y que así pueda ejercer el ministerio de una manera responsable, pero también efectiva. Así es que ningún ministro ni ninguna congregación local o denominacional tiene facultades ni autoridad para escoger el llamado de los creyentes, solamente Dios. Eh, ya lo dijo Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, que el que escoge y reparte los dones, los ministerios, es solamente el Espíritu Santo y que Él lo reparte como Él quiere. Así es que no es un asunto en el que nosotros como servidores deberíamos intervenir. Posiblemente en algún momento podamos advertir eh, algunas señales de algún ministerio que pueda desarrollarse en la vida de algunas personas, pero eso debe ser sometido a oración, ayuno, al estudio de la palabra
y tienen que darse todas las confirmaciones del caso para que esa persona pueda estar seguro de ejercer ese ministerio. De no hacerlo así, la historia, ustedes saben, amados hermanos, que registra muchos creyentes que están frustrados porque fueron nombrados por un pastor o una iglesia y nunca provino su llamado de parte de Dios. Entonces, lamentablemente, se frustran y fracasan en el ministerio. Y esto, evidentemente, que la iglesia puede evitarlo si solamente siguen los lineamientos de la palabra de Dios y los obedece. Bien, continuamos. Número 3, el predicador debe ser idóneo o debe ser capaz. Después de haberse convertido, es decir, de haber nacido de nuevo y luego recibir el llamado de Dios, el siguiente paso es eh, que el predicador debe comprobar su capacidad para el buen desempeño de ese ministerio. Vamos a ubicarnos en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 y el verso 2. Dice así: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ustedes recordarán que al igual que Timoteo y Tito, Pablo exhorta a todos los creyentes con un llamado a predicar, a prepararse, no solo en doctrina, sino que además deben cumplir con una vida de testimonio cristiano. Si vamos a hacer un estudio minucioso, que por asunto de tiempo no lo puedo realizar ahora, pero les dejo que usted estudie con calma la primera carta de Timoteo, el capítulo 3 y los versos 2 hasta el 7. Allí nos revela el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, cosas muy fundamentales, pero a nivel general yo puedo resumirlas en tres grandes grupos. La primera es la conducta moral del predicador. En segundo, la madurez espiritual. Y en tercer lugar, la aptitud para enseñar, o sea, la capacidad para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Así es que para los futuros pastores, ancianos, obispos, no son exclusivas estos requisitos. Más bien para Pablo esto refleja una carencia que había en la iglesia de aquel tiempo y al mismo tiempo una preocupación general del apóstol para que cada uno que pudiera leer este texto sagrado pudiera darse cuenta de que es el ideal que cada cristiano debe tener en su vida personal, en su vida de ministerio y en todas las áreas del quehacer humano. En el sentido original hay dos palabras que si quiero detenerme un poquito para que podamos comprenderlas mejor, que hemos leído en este texto de Timoteo 3, que habla de dos palabras que son sinónimos, pero no tienen el mismo significado, por lo menos bíblico. Una es irreprochable. Esta expresa la idea de tomar algo con fuerza. Entonces lo que podemos determinar es que el apóstol se está refiriendo a alguien que no puede ser eh, derrotado al ser encontrado en una posición que le genere cierta debilidad. El otro aspecto que da la imagen bíblica de esta palabra es de alguien que no está expuesto a ataques o alguien que está sin culpa. Es una metáfora muy interesante de que se usa en la lucha eh, y expresa a un hombre que cuida de que ninguna parte de su cuerpo quede como expuesta a los ataques del adversario. Para entenderlo mejor, hay que irse al mundo de la lucha griega para entender el significado de esto. Y aparte de irreprochable, la otra palabra que menciona el apóstol Pablo es irreprensible. Eso se usaba básicamente en el mundo griego para eh,
referirse a los juicios, tiene que ver con el levantamiento de cargos en una corte, y esto tiene que ver con que el candidato pues quedaba libre por no haberse probado que fuera culpable de algún delito, luego de haberse pues examinado todas las pruebas. Así es que una persona irreprensible es sumamente cuidadosa con sus actos, también con sus palabras, y también entiende las consecuencias de lo que eso se puede derivar. Así es que irreprensible no es aquel que junta un montón de veredictos a favor, como haciendo justicia propia o siendo extremadamente perfecto. Por el contrario, se trata de alguien que reconoce sus propias debilidades, pero que trabaja fuertemente todos los días eh, por mantener una reputación libre de cuestionamientos y también de malos entendidos. Muy bien, avanzamos con el tema. El cuarto requisito bíblico de un predicador es que debe prepararse para ejercer el ministerio. Eh, si nos devolvemos un poquito a 1 Timoteo 3, 6 al 7, ahí menciona que el predicador no debe ser neófito, es decir, que no debe ser un recién convertido, porque ya sabemos lo que eso significa, que alguien esté recién convertido y que nosotros, evidentemente, eh, por alguna decisión propia, eh, le demos la oportunidad de que pueda ejercer una función tan importante como el predicar la palabra de Dios. El texto así dice: por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Es muy interesante porque usted escucha a muchos creyentes, incluso ya maduros en la fe y de muchos años, hablar acerca de que realmente no les importa lo que la gente de afuera piensen acerca de ellos. Y me parece que un testimonio cristiano válido y bien fundamentado tiene que ver con la iglesia local, pero también tiene que ver con los de afuera. Aquí Pablo está diciendo que debe tener buen testimonio de los de adentro, como también de la gente de afuera. Lo que sí considero importante aquí diferenciar es que ningún creyente debe vivir bajo los fundamentos y reglamentos y leyes del mundo, en el sentido de que si algo se opone a un principio bíblico, entonces evidentemente no estamos nosotros obligados a poderlo cumplir. Eh, Porque en esto me parece que hay que hacer bien la distinción entre dos cosas. ¿Cómo hacemos entonces con los nuevos creyentes que tienen un llamado de Dios? Pues la responsabilidad bíblica nos obliga a capacitarlos para el ejercicio del ministerio, y a su debido tiempo, pues deben ser probados. Aquí yo creo que gran parte de la iglesia ha fallado mucho porque muchos han tenido que aprender en, en la práctica, y me parece que eso es bastante irresponsable porque también eso fue las causas que trae frustración sobre los nuevos convertidos, porque no se les está entrenando ni discipulando de manera bíblica ni de manera responsable. De hecho, el probar a los servidores es una práctica bíblica no solo recomendada, sino acostumbrada en la iglesia del primer siglo. Ellos lo hacían para que los servidores pudieran demostrar fidelidad, compromiso con Dios y también con la iglesia local. Déjeme leer el texto que hace referencia a esto que estoy mencionando, porque aquí podríamos hacer un apartado especial, un énfasis. eh, Ahora que hablamos de predicación, los pastores, el liderazgo en general debe ser responsable con esto. Eh,
A la gente no se le puede simplemente traer, darle una responsabilidad y luego esperar a ver qué, re- qué obtenemos de todo eso. Eso sería bastante irresponsable. Y me parece que muchos em, con, con buena intención han puesto a otros en el ministerio, pero sin prepararlos. Y eso evidentemente ha traído frustración e inestabilidad en la iglesia local. 1 Timoteo 3:10 nos dice así, y estos también sean antes probados y así ministren si fueren irreprensibles. Así es que aunque están recién convertidos, y aunque se les va a preparar, deben ser irreprensibles, deben tener una conducta moral aceptable, una madurez espiritual, y la iglesia debe preparar a todos esos nuevos convertidos para ejercer el ministerio al cual Dios le ha llamado. Y creo que nos ahorraríamos un montón de malos entendidos, disgustos y hasta divisiones en la iglesia local si tan solo pusiéramos en práctica este principio de probar a la gente. Mi esposa y yo hemos visto a través del ministerio y en la experiencia que hemos tenido que muchos están esperando simplemente que se les dé un pastorado o una gerencia administrativa, que les den algo que les levante el ánimo, y usted pronto se va a dar cuenta de que por lo menos la mayoría, aunque no todos, van a mostrar eh, egoísmo, rivalidades, competencia, simplemente porque no fueron capaces de manejar. Entonces a la gente hay que darles oportunidades, pero no es sano, ya lo hemos visto a través de la experiencia aquí en Costa Rica y me imagino que en otras partes del mundo sucede de la misma manera, en que a las personas se les da un pastorado, sea de jóvenes, sea de niños, sea de hombres o mujeres, y eso no siempre es recomendable porque las personas no están preparadas y parece que, como decimos aquí en Costa Rica, el puesto se les sube a la cabeza y pronto se llenan de altivez, de orgullo y de prepotencia, y eso pues no es sano para ninguna de las partes. También es importante reconocer que no todos los nuevos convertidos tienen la posibilidad de ir a una universidad cristiana a estudiar. Otros no tienen la oportunidad de estar ni siquiera en un curso bíblico, eh, en algún instituto bíblico, pero sí se espera por lo menos que la pastoral, la iglesia local, la denominación sea responsable en proveer todas las herramientas bíblicas de discipulado, de cursos bíblicos, para que aquella persona pueda prepararse a conciencia a nivel de doctrina, a nivel personal, y pueda cumplir con este requisito bíblico que la palabra de Dios nos está mostrando y que no es evidentemente negociable. Así es que en eso hay que ser muy, muy cuidadosos. Y para finalizar, el requisito bíblico número 5 de un predicador cristiano es que debe estar lleno del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que Jesús y sus discípulos al predicar realmente conmovieron eh, al mundo en el que vivían, movieron multitudes, hicieron muchos milagros. Eso se debía a que estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy día no debe ser diferente para el predicador. Él debe actuar en el poder y la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Así que cualquier creyente y cualquier servidor de Dios debe cumplir con este requisito. De hecho, usted encontrará, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, ahí se nos relata que había necesidad de buscar hombres idóneos para ayudar en la distribución de las ayudas que se daban a las viudas. Vamos a leerlo. Hechos en capítulo 6, vamos a leer
desde el verso 1 hasta el verso 4, para tener un contexto más completo. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Saben, amados hermanos, para Dios no existe un trabajo pequeño o insignificante si se hace con amor y con dedicación. Esta no era una tarea menor, como algunos han querido dar a entender. Requería eh, el mismo requisito que los predicadores y que los pastores, y que los obispos y que los diáconos. Debían estar llenos del poder del Espíritu Santo. Así que si un predicador no cumple con esto, pues no pasará de transmitir mensajes irrelevantes, sin poder y sin autoridad. Y por último, una vez que el predicador ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, pues no deberá apagar ese fuego espiritual que lleva adentro, lo cual es sumamente peligroso para su vida espiritual, para el mensaje que comparte la palabra de Dios y también para todos aquellos que están escuchando. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 19. Dice así: no apaguen el fuego del Espíritu. En palabras también de Pablo, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Así es que hay una gran responsabilidad de cada cristiano en general y también de los predicadores que han sido llamados por el Señor, no solo de ver una preparación en cuanto a asuntos doctrinales, también a nivel personal debe haber una entrega total que le permita al Señor no encontrar un obstáculo a ese instrumento que quiere ser utilizado para llevar el mensaje de la palabra de Dios y un poder transformador en la vida de todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje y las buenas nuevas del reino de los cielos. Pues hasta aquí, amados hermanos, llegamos con la lección número 6 de este curso de predicación que a través de la Escuela Bíblica Ministerial estamos compartiendo con ustedes aquí en su canal La Voz de Esperanza. Gracias a todos por escucharnos, gracias por vernos. No olvides suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y también, por favor, comparta todos nuestros videos con todos sus contactos en sus redes sociales. Así estaríamos ayudando a difundir la palabra de Dios. Yo soy el pastor Sergio López. Me despido desde Costa Rica y agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que me han dado para compartirles este curso de predicación y esta lección número 6 acerca de los requisitos bíblicos de un predicador. Espero que tome nota de todos los textos bíblicos que aquí les he compartido para que usted haga su propio estudio personal y si además de eso tiene preguntas o comentarios, con toda confianza, déjelos en la caja de comentarios de nuestro canal. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Que el Señor Todopoderoso les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y compartir nuestros videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.